Y seguimos con más información, seguimos aquí en Buenos Aires, ya estamos con nuestra compañera Mariela Diegues para hablar sobre la situación del dengue, donde ya hay más cantidad de casos, hay alertas sanitarias, 106 muertes por dengue y más de 150.000 casos. Mariela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Magalí, muy buenos días. Realmente el dengue es un tema que crece, un tema que preocupa. Como vos decías, ya son 106 los muertos de lo que va del año y se suma hoy un caso de un chico de 6 años en la provincia de Santa Fe, así que hacia el final del día vamos a estar escuchando de por lo menos 7 muertos ya en nuestro país. Las estadísticas oficiales dicen que hay casi 132.000 casos de dengue en Argentina, una cifra que según los expertos está no bien dimensionada. Tengamos en cuenta que en Brasil hay más de 10 millones de casos. En Argentina dicen los que saben que hay por lo menos 1 millón de personas con dengue en este momento. Y vos fíjate lo que está pasando en Uruguay y en Chile, que recién están empezando a detectar la enfermedad. Los pronósticos indican que en esos países, tanto en Uruguay como en Chile, el año que viene ya vamos a estar hablando de que van a estar como estamos hoy en Argentina. Y es difícil pronosticar cuál va a ser la curva de crecimiento de esta enfermedad. Magalí, me acompaña Guillermo Tarelli, que es ingeniero zootecnista. ¿Con qué podemos comparar para dimensionar bien el tema del dengue, ¿no? Hemos estado muy abocados al COVID en los últimos tiempos y el dengue realmente es un semáforo en rojo, ¿no? Que ya se está encendiendo en nuestra región. Sí, en realidad es difícil compararlo con cualquier otra enfermedad, básicamente porque acá interviene un vector, que es el mosquito, y requiere determinadas condiciones para proliferar, y obviamente tiene que haber virus en circulación. Pero sí es cierto que desde hace varios años para acá, te diría desde el año 2009 principalmente hasta el 2024, año a año vienen creciendo los casos de dengue. Sin ninguna duda son cifras subestimadas, porque lo que hay que considerar en este caso es que tenés casos de gente asintomática, gente que se autodiagnostica y no va al médico, tenés deficiencia en cuanto a la disponibilidad de testeos, los testeos se demoran, pese a que vos en 24 horas podrías saber si una persona es positiva o no. En la cantidad de gente que se va a testear, eso hace que la obtención de la información sea más lenta. Entonces, claramente, y hablando de dengue, y desde el punto de vista de la epidemiología, vos podrías sin ningún problema y sin arriesgarte a equivocarte, multiplicarlo por 10. Es decir, si estamos hablando de 100 y pico de 1000 casos, bueno, estamos hablando de un mínimo de 1 millón de casos. Alejandro, que es tu especialidad, ¿no? Hablemos un poquito del mosquito que transmite el dengue. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué características tiene? El Aedes aegypti, o conocido como mosquito tigre, tiene, desde el punto de vista de la morfología, reconocerlo es relativamente fácil. Es de los más pequeños, no es de los más grandes. La hembra, que es la que pica, es muy oscura, con manchas blancas, por eso se denomina como mosquito tigre. Lo vamos a ver con mucha actividad durante las horas del crepúsculo, es decir, atardecer o amanecer, pero no significa que durante el día, si uno está a la sombra, el mosquito no tenga actividad. Digo esto porque por ahí a veces se distorsiona un poco la información. Es un mosquito que puede estar activo durante el día. Las hembras buscan alimentarse de sangre para poner huevos fértiles. Esos huevos los colocan en agua. Sí o sí requiere, en este caso en particular del Aedes aegypti, recipientes, donde el agua se puede acumular natural o artificialmente, pero finalmente recipientes confinados, reducidos en tamaño, con cierto contenido de materia orgánica. No es que necesitan exclusivamente agua limpia, porque de hecho las larvas se alimentan de materia orgánica en suspensión en el agua. Por eso se hace tanto hincapié con esto del descacharrado, descacharrizado como aspecto preventivo, ¿no? Y lo segundo dentro de los aspectos preventivos es el uso de repelente. Sin agua no se crían y usando repelente es más difícil que se alimenten y la hembra pueda obtener sangre. Pican a través de la ropa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso también. En el caso de la Aedes, que no tiene una probóscis o una estructura bucal muy marcada, no es tan fácil que se alimente a través de la ropa como el otro mosquito, el mosquito charquero, el cual hemos padecido y estamos padeciendo, que es el Oclerotatus, también conocido como Aedes, pero no es tan fácil que el Aedes aegypti atraviese la ropa. De hecho, otra de las recomendaciones siempre es utilizar ropa larga y clara, para no ser, por lo menos para no tener tanta piel expuesta. ¿Cuánto duran las larvas? ¿Con el frío se van a ir los mosquitos? ¿Nos podemos relajar? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta en ese sentido? No, en la Argentina, que es un país que desde hace unos años nos venimos relativamente tropicalizando y donde el invierno no es tan crudo, hoy hablar de que no hay mosquitos en algún momento del año lo podés dejar limitado a la Patagonia.
Desde el Buenos Aires hacia el noreste de la Argentina, mosquitos hay casi durante todo el año. Las larvas de mosquito tienen un ciclo relativamente corto, que se completa entre 6 y 8 días, dependiendo, es decir, de huevo adulto vos transcurrís entre 6 y 10 días, las larvas tienen un periodo de hasta 6 días. Obviamente depende de la temperatura, por encima de los 25 grados siempre se van a ver favorecidos. Y hay una pregunta interesante que hiciste, que es el tema de los huevos. El huevo es el estadio de resistencia. ¿Qué quiero decir con esto? La hembra pone huevos, si por alguna razón el recipiente se vacía de agua o baja marcadamente la temperatura y hay una consecuencia de muchos días de temperatura baja, esos huevos entran, si se quiere, en una diapausa, en latencia, y pueden durar hasta un año y medio, hasta que se vuelven a dar las condiciones, emerge el primer estadio larval y se completa el ciclo de vida. Maga, estás incorporada a la conversación. Sí. Cuando quieras, si vos querés preguntar, sí, adelante, te está escuchando Guillermo. Con respecto a eso que acaba de hacer mención Guillermo, ¿no? Esta latencia que tienen los huevos que pueden durar aproximadamente un año. Entonces, ¿cómo hacemos para cortar con el dengue y también cortar con este crecimiento de los huevos? Mira, en realidad lo interesante ahí es considerar el famoso descacharrado o evitar que se acumule agua. Si uno hace una inspección, por lo menos de su domicilio, en el peridomicilio, en el parque o donde fuera, inclusive en los floreros dentro de la casa, y está atento y no ve que hay larvas criándose, de alguna manera es una forma de evitar que proliferen, porque si la hembra de mosquitos puso huevos y vos mantenés un cacharro vacío de agua, no van a tener los medios para hacerlo. El riesgo ahí son los espacios naturales que uno no conoce, en los cuales queda agua acumulada y las larvas de mosquito van a desarrollar. Por eso es inviable que nosotros exterminemos a los mosquitos preocupándonos en descacharrar, porque siempre van a encontrar también en el ambiente un espacio natural que les permita hacerlo. Lo que sí tenemos que hacer es procurar no ofrecerle infinidad de espacios para poner huevos, por eso estar atentos a no acumular agua en casa. Y, insisto, con el uso del repelente, y si van a usar aerosoles de uso doméstico, siempre dirigirlos en el interior de la vivienda a esas zonas donde las hembras podrían estar reposando, que es detrás de la cortina, debajo de la mesa ratona, sitios donde las hembras se quedan ahí en reposo haciendo su digestión y desarrollando huevos para oviponar. Es tan chiquito el mosquito que ¿qué es lo que se ve a la vista para detectar los huevos, no? No, en realidad en el caso de la Aedes lo que tiene de interesante que si uno pusiera, por ejemplo, un palito de helado o un bajalengua en un recipiente negro, eso técnicamente se conoce como ovitrampa. Vos podés poner una ovitrampa que vos sepas a conciencia que la estás dejando ahí para detectar la presencia de huevos, como la hembra pone los huevos pegados en la madera, en ese palito de helado o en el bajalengua, y son huevos negros que los pone de manera aislada, muy chiquititos, ovales. Y eso se reconoce hasta con una lupa de mano o a simple vista si tenés buena vista. Entonces, esa es una forma de decir, bueno, tengo Aedes dando vuelta en casa. Entonces, extremar las medidas de prevención, que técnicamente también en lo que tiene que ver con las campañas, eso se conoce como vigilancia entomológica. Si nosotros distribuyéramos ovitrampas estratégicamente en distintos puntos de la ciudad, podríamos tener un mapa de riesgo anticipándonos a la presencia de mosquitos detectados indirectamente porque vimos huevos en el ambiente. El mosquito entonces va a elegir esta ovitrampa para poner los huevos, puntitos negros de manera separada. Entonces, ¿cómo podríamos construir estas ovitrampas? Digo, poniendo palitos. La ovitrampa habitualmente es una maceta negra, tiene que ser un recipiente negro o puede ser un recipiente pintado de negro, con agua hasta 2/3 del recipiente. Y ya te digo, un palito claro, que por eso decimos palito de helado o bajalengua, que se consiguen en la farmacia, porque es una superficie rugosa que le permite a la hembra poner los huevos, que siempre los va a poner en la zona pegada al agua, en la interfase entre el espacio aéreo y el agua, digamos, en una línea. ¿Con eso conseguiríamos llevarlos ahí, fumigarlos, por ejemplo? No, estarías por lo menos detectando que tenés presencia. Claro. Para controlarlos de manera espacial habría que hacer control espacial por parte de los organismos de salud municipal, provincial o nación, que tendrían que hacer aplicaciones espaciales en el casco urbano y obviamente e idealmente en el peridomicilio de las viviendas. Guillermo, el mosquito... Por último, adelante. ¿El mosquito ataca a todos por igual o a aquellas personas que tienen alguna enfermedad preexistente es peor? No, a ver, ahí hay dos cuestiones. La gente que tiene enfermedades preexistentes puede padecer
un dengue un poco más agresivo. De hecho, muchos de los casos de muerte tienen que ver con enfermedades prevalentes. En cuanto a quién le pican o no, sí es verdad que en una población tienden a elegir más a alguna persona que otra, pero no tiene que ver con enfermedades, sino más bien con lo que segregamos: anhídrido carbónico, dióxido de carbono, olor a ácidos grasos corporales, lo que tiene que ver con el ácido láctico. Depende qué persona sea, bueno, tienen más preferencia o son más fáciles de detectar por los mosquitos para ser picados, digamos. Por último, para ir cerrando, no es un tema que se puede abandonar, ¿verdad? No es que en algún momento del año podemos dejar este tema, hay que seguirlo, hay que estar atentos, y desde el punto de vista de las políticas públicas, ¿cuál también sería el accionar esperable? En realidad el accionar esperable sería mantener la vigilancia entomológica a lo largo de todo el año, entender qué pasa con las densidades de población, y ni bien se manifiestan las primeras oviposiciones o presencia de mosquito activo, empezar con las campañas de salud pública que indican mantener comunicación con la gente para prevenir. Todas las medidas preventivas hay que sostenerlas a lo largo del año, y en el caso que sea necesario implementar las medidas de control, que son control de larvas y control de adultos. Y por supuesto, bueno, la recomendación del uso del repelente. Sí, por eso te decía que las medidas preventivas hay que sostenerlas a lo largo del tiempo. El repelente es clave. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ingeniero zootecnista, y respecto de las políticas públicas, a metros de donde estamos nosotros, en el Centro Cultural Kirchner, se lleva adelante hoy una reunión de todos los ministros de salud de las provincias del país, y por supuesto lo esperable es que este sea uno de los temas clave, ¿no?, del encuentro de hoy, Maga. Perfecto, Mariela, en instante seguimos con más temas para desarrollar sobre este encuentro que se está dando en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Muchas gracias. Hasta luego.